8 del 11 al 22. Sí, mujer. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pides señal a esta generación? De cierto os digo que no será señal a esta generación. Y dedicándoles los volvieron a dar en la barca y que se fuera a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: esto que no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no lo recordáis. Cuando repartieron 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amén. Bueno, vamos a continuar con esta serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos. Escuché una historia, estaba preparando el sermón de hoy. Déjenme, se las comparto, de una niña, una muchacha que era ciega, y alguien le regaló en braille el Evangelio de Marcos. Y a través del Evangelio de Marcos ella conoció al Señor Jesús, entregó su vida a Él, entonces empezó a leer y a leer y a leer el Evangelio de Marcos, pero lo leyó tantas veces que sus dedos se empezaron a encañecer. Llegó un momento en que perdió la sensibilidad. En un intento por devolverle la sensibilidad a sus dedos, ella se cortó las yemas, y obviamente pues nada más lo empeoró, porque a la hora que se cicatrizaron esas heridas, pues se hicieron todavía más insensibles sus dedos. Así que se convenció ella de que no iba a poder más leer su libro y no tenía manera de que alguien le consiguiera una porción del Evangelio, pero había aprendido a amarlo tanto ese Evangelio, que resignada lo llevó a sus labios y le dio un beso, y en su corazón dijo: adiós, tesoro de mi corazón. Pero lo maravilloso fue que cuando sintió en sus labios los caracteres de braille, se dio cuenta que en sus labios sí tenía sensibilidad, y entonces empezó a leerlo ahora con los labios. Y eso nos habla del amor de esta joven por la palabra de Dios y por esa porción que la llevó a Cristo. Y yo no sé ustedes, pero antes de que empezáramos con los sermones, a predicar los sermones, antes de que yo me empezara a meter más en este estudio de Marcos, pues lo veía así con aprecio, pero a partir de eso y de que lo hemos estado analizando, y de que con la ayuda de Dios y con los medios que tenemos hemos visto las verdades que Dios nos revela a través de Marcos, yo he sentido un amor que va creciendo por esta porción de la palabra de Dios, por este Evangelio. Y yo espero en realidad que ustedes también sientan ese amor, que al ir avanzando en el Evangelio, nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestro aprecio por las verdades que Dios nos revela ahí a través de Marcos, sean de bendición en su vida y aprendan a amarlo. Bueno, estamos en los versículos 11 al 21 del capítulo 8. Déjenme leerlo de nuevo. Les voy a pedir que sigan con su vista. Hay un carro que está estorbando ahí. Por favor, si lo pueden mover. ¿Ese carro rojo? Ah, ok. Sí, gracias.
Déjenme leer otra vez la porción que leímos de Marcos 8, del 11 al 21. Sigan por favor con la atención, con su vista, esta lectura. Dice así la palabra de Dios: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vamos a orar antes de seguir. Padre, te agradezco. Déjenme decirles que el pasaje que leímos habla de la ceguera espiritual. Y habla de 2 tipos de ceguera espiritual, una que es permanente y otra que es transitoria. Gracias. En los versículos 11 al 13 tenemos la ceguera permanente. Y a partir de la segunda parte del versículo 13 hasta el versículo 21, la palabra de Dios nos habla de la ceguera temporal. Sabemos que en nuestra condición de seres humanos, todos nacimos ciegos. Es una realidad que por el hecho de ser humanos, todos llegamos a este mundo en la oscuridad. Y esto es cierto en nuestra condición física, porque en los bebés el sentido de la vista no se desarrolla hasta por ahí del día 40 de nacidos. Pero es cierto también en nuestra condición espiritual. Todos y cada uno de nosotros nacemos ciegos en cuanto a la realidad espiritual. Y esta ceguera no desaparece de manera natural como nuestra ceguera física a los 40 días, no desaparece a los 100 días, no desaparece a los 1000 días. De manera natural, esta ceguera espiritual con la que nacemos no desaparece nunca. Para terminar con esta ceguera espiritual, forzosamente necesitamos la intervención directa y sobrenatural de Dios. De otra manera, aun cuando nosotros nos consideremos espirituales, aun cuando haya gente que se jacte de ser muy espiritual sin serlo, la verdad es que en nuestra condición natural estamos, como dice Pablo, que estamos en 1 Corintios 2:14. Si usted va a 1 Corintios 2:14, ahí nos dice Pablo cómo es que estamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, de una manera natural nacemos ciegos espiritualmente. A eso le tenemos que agregar nuestros pecados que agravan esa ceguera. Miren cómo dice Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, está nuestra ceguera
natural, espiritual por la que nacemos. Una ceguera que se agrava a causa de nuestro pecado. Y encima de eso, para terminarla de amolar, a nuestra condición natural, a nuestros pecados, tenemos que agregarle la influencia de nuestro enemigo, el diablo, que siempre está tapándonos los ojos para que no veamos. Miren cómo dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, con todo lo triste que es, debemos admitir que los seres humanos somos naturalmente ciegos, pecaminosamente ciegos y diabólicamente ciegos. Nuestra ceguera espiritual es tan profunda que entierra nuestro entendimiento